Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con el tema, la importancia de leer la Biblia completa. Esta es la parte número 4. Si me gustas acompañar con tu Biblia en el libro de Salmos, en el Salmo 33, versículo 4. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Aquí la palabra de Dios nos dice que recta es la palabra de Jehová. Así que no hay, amados hermanos, mentira en la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que no está como la palabra de los hombres, que puede ser una palabra torcida, una palabra de engaño, una palabra de mentira. La palabra de Dios no es como la palabra de los hombres, que puede ser engañosa, que puede ser mentirosa. La palabra de Dios es recta. No hay mentira, no hay engaño en la palabra de nuestro Padre Celestial. Ahí podemos encontrar en la palabra de nuestro Padre Celestial la dirección y la guía para llevar nuestra vida por el camino correcto, por el camino recto. Y y toda su obra es hecha con fidelidad. El Señor es fiel, amados hermanos. El Señor es fiel. El hombre, el hombre puede ser engañoso, puede ser infiel en sus obras, en las acciones que realiza, pero la obra del Señor continúa siendo fiel. El Señor continúa siendo fiel. Vamos a ver qué nos dice también la palabra del Señor en el Salmo 119, 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Amados hermanos, la palabra de Dios nos da esperanza. Cuando leemos la palabra de Dios, ahí podemos encontrar esperanza para nuestra vida. Leemos la obra, las cosas, los prodigios, las maravillas que hizo Dios, las promesas que dejó en su palabra, y podemos tener esa esperanza para nuestra vida al leer versículos, al leer la palabra, diversos versículos. Podemos darnos cuenta de que nuestro Padre Celestial nos dejó su palabra, y ahí podemos encontrar descanso, podemos encontrar consuelo, podemos encontrar esperanza. Por eso es importante conocer por completo la palabra de Dios, leer la Biblia por completo, para que ahí podamos encontrar también esa luz de esperanza para nuestra vida. Cuando pasamos por diversas aflicciones, el conocer la palabra de Dios, además de la oración, ayuda para que podamos seguir adelante, para que no nos quedemos solamente ahí tirados en la aflicción, sino que podamos seguir adelante con nuevas fuerzas. Por ejemplo, cuando conocemos la palabra del Señor y que sabemos que el Señor dice que tendremos nuevas fuerzas, es una esperanza para nuestra vida. Saber que el Señor nos dará nuevas fuerzas, que aunque pasemos por las aguas, que aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a ahogar, no nos vamos a quemar. Y así diversos versículos, cuando conocemos la Biblia, nos dan esperanza, traen ese descanso, ese reposo para nuestra alma, y precisamente esperamos en el Señor. Podemos tener la paciencia de que aunque estemos pasando por el proceso difícil, que aunque estemos pasando por la aflicción difícil, podemos estar confiados esperando en nuestro Padre Celestial. Vamos a ver también qué nos dice Isaías 55, 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquella para que la envíe. Es muy importante, amados hermanos, y es un versículo muy hermoso, porque dice que la palabra de Dios no va a volver vacía.
Y amados hermanos, ¿cuántas personas al leer la palabra de Dios o al escuchar la palabra de Dios fueron convertidos, fueron alcanzados por nuestro Padre Celestial? Muchas veces las personas se ponen en la cárcel, en alguna situación difícil que están pasando, encuentran una Biblia y les cambia la vida. Tienen ese encuentro con Dios y su vida es transformada. ¿Por qué? Porque claramente la palabra de Dios nos dice que su palabra no va a volver vacía y va a producir eso para que la envió esa palabra. Por eso hay muchos testimonios de personas que cuentan que estaban en algún hotel y leyeron la Biblia y su vida fue transformada, o de que estaban en la cárcel, les llevaron Biblias a algún predicador y su vida fue transformada. O amados hermanos, a lo mejor tú que me estás viendo eres una persona que estuviste leyendo la Biblia y tu vida fue transformada, cambiaste, conociste a Dios, te enamoraste de Dios a través de la palabra del Señor. Yo mencionaba, después lo voy a hablar más adelante de una manera más amplia, pero yo mencionaba que yo me enamoré de Dios precisamente a través de su palabra. Yo todavía no me congregaba, yo todavía no era cristiana, pero empecé a leer la Biblia y además de que me mostró las cosas que yo estaba haciendo mal, me enamoró el Señor de Él a través de su palabra. Así que lo que Dios dijo en su palabra para que se cumpliera, se cumple y no vuelve vacía esa palabra. Por eso también lo hemos hablado de que le prediques a tu familia, a las personas a tu alrededor la palabra. Quizá a lo mejor tú ves que no está dando resultados, que no está dando ningún fruto, pero así como dice la palabra del Señor, no va a volver vacía. Esa palabra que tú estás compartiéndole a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a personas a tu alrededor, no va a volver vacía y en su tiempo va a producir ese fruto para el que fue mandado esa palabra. Así que sigamos confiando en esa situación, en que si tú le has predicado a alguien, en su tiempo va a dar fruto esa palabra. Esa palabra no va a volver vacía porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios no vuelve vacía. Hace siempre lo que Dios quiere que haga. Así que, amados hermanos, esta es la importancia de leer precisamente la Biblia completa. ¿Por qué? Porque vamos a conocer por completo, de manera amplia, qué es lo que nos dice nuestro Padre Celestial a través de su palabra. Y esa palabra no va a volver vacía, no va a volver vacía, va a hacer en nosotros y en las personas que compartamos también la palabra precisamente esa obra que Dios quiere para nuestra vida. Va a hacer esos cambios, amados hermanos, y por eso muchas vidas siempre son transformadas cuando se lee la Biblia. ¿Por qué? Porque nos confronta, porque nos habla, porque nos da sanidad, porque trae muchos cambios para nuestra vida, porque nos instruye, porque nos guía a través del camino correcto. Vamos a ver también qué nos dice el Salmo 107, 20. Dice la palabra del Señor: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amados hermanos, aquí en este versículo estaban diciendo que llegaron hasta la misma puertas de la muerte. Si lees versículos anteriores, dice: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios sana, amados hermanos, tanto de manera física. Muchas personas cuando leen la palabra de Dios tienen sanidad física. ¿Por qué? Porque su fe aumenta su fe, porque ellos empiezan a conocer las maravillas que Dios hizo en la antigüedad, de que abrió el mar rojo, de que se tumbaron los muros de Jericó, de que les dio el maná, de todas las sanidades que hizo Jesús en el Nuevo Testamento, de las sanidades que hizo Dios en el Antiguo Testamento, todos esos milagros que acontecieron y muchas personas son sanadas físicamente y una cosa muy importante, sanados espiritualmente. ¿Cuántas veces, amados hermanos, leemos la palabra de nuestro Padre Celestial y las heridas que tenemos en nuestro corazón, cosas que tenemos en nuestro corazón o pecados son precisamente
esas heridas sanadas y trae la palabra de Dios sanidad a nuestra alma, sanidad a nuestra vida. La palabra de Dios sana, amado hermano. Por eso es muy importante que leas la palabra de Dios completa, que no solamente te conformes con lo que escuchas el domingo o en el servicio entre semana, que no te conformes solamente lo que ves en redes sociales, que no te conformes solamente con leer alguna palabra que te llame la atención, sino que la conozcas por completo para que Dios obre esa sanidad en tu interior, para que tú conozcas todas las proezas que hizo el Señor. Hay muchas personas muchos hermanos en Cristo que solamente conocen los pasajes de la Biblia más conocidos. Ok, perfecto, pero desconocen muchas partes de la Biblia o la mayor parte de los pasajes de la Biblia. Y esos pasajes pueden ser de bendición para su vida, pueden traer sanidad y sin embargo lo desconocen, sin embargo nunca han leído esos pasajes de la Biblia. Por eso, amado hermano, amada hermana, tú que me escuchas, te invitamos a que leas la palabra de Dios completa, que la conozcas desde Génesis hasta Apocalipsis, porque va a traer también sanidad para tu alma. La palabra de Dios lo veíamos en las partes anteriores de este tema, de este video, de estos videos, que la palabra de Dios es viva. Y eso significa, amados hermanos, aparte que lo decíamos, que te va a seguir hablando la palabra de Dios. Tú puedes tener alguna herida, puedes tener alguna situación por la que estás pasando, alguna aflicción, y la palabra de Dios te puede hablar a tu vida y puede traer esa sanidad que tú estás esperando. Porque, amados hermanos, pueden estar buscando en una parte, en otra parte, en otra parte, pero la palabra de Dios es la única que puede traer sanidad para tu alma, sanidad también el Señor para tu cuerpo, porque es algo que te va a limpiar, algo que va a obrar en ti, una obra maravillosa. Muchas veces, amado hermano, puedes decir, ya conozco los versículos, pero Dios utiliza quizá hasta el versículo que tú ya has leído muchísimas veces o que ya conoces para traer sanidad a tu vida. Así que no minimices, no menosprecies el poder de la palabra de Dios. Esto es todo por el día de hoy, amados hermanos. Que tengas un excelente y bendecido sábado. Si fue bendición, compártelo con otras personas y a poner por obra la palabra del Señor, a estar leyendo lo que nos quiere decir nuestro Padre Celestial. Excelente y bendecido sábado. Muchas gracias por ver el video. Bendiciones.